Bien, estamos en esta oportunidad con el doctor Carlos Aguilera, neurólogo adultos de la clínica UANDES. Estamos con él porque queremos entender, queremos que nos explique de qué se tratan las cefaleas, estos dolores de cabeza que tanta gente sufre y que muchas veces se sienten tan intensos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola Karim, mucho gusto, encantado. Igual, Bueno, doctor. comencemos. Doctor, a ver, comencemos. ¿Qué es primero una cefalea? Defínalo. La cefalea es un dolor de cabeza y el dolor de cabeza puede ser dividido en dos grandes grupos. Una cefalea primaria, que el síntoma en sí es el dolor de cabeza y es la enfermedad, y las cefaleas secundarias, que son producto de una enfermedad y el síntoma asociado es el dolor de cabeza. Como ejemplo, conversábamos, ¿no es cierto?, el hecho de que el COVID puede provocar dolor de cabeza, una sinusitis puede provocar dolor de cabeza, y esas son cefaleas secundarias, y uno Ya, debe tratar esos dolores tratando la causa. ¿Y ok. me explico? Entonces, te Ahora escucho. quisiera, sí, ahora quisiera entender, por ejemplo, cuál es la diferencia con esto que se llama migraña. ¿Duele De otra acuerdo. parte? ¿Es otra manera de interpretarse el dolor? ¿Qué es migraña a diferencia de cefalea? Bien, la migraña es un tipo específico de cefalea primaria y por lo tanto corresponde a un dolor de cabeza que Ya, tiene ciertas características bien definidas y que cuando uno lo busca en Google, por ejemplo, se describe que es una cefalea hemicránea, o sea, que duele la mitad de la cabeza. Habitualmente el dolor de características es pulsátil y puede tener síntomas asociados como fotofobia, que es que molesta la luz, sonofobia, que molesta los ruidos, osmofobia, que puede molestar los olores, y que hay náuseas y o vómitos en este tipo de dolor que es la migraña. ok, Para complicar un poco más, existe una migraña que se llama conaura, que es un síntoma que precede el dolor de cabeza, que habitualmente es una alteración visual, que puede ser descrita como manchas de colores o una especie como de cortina negra que aparece que nosotros denominamos escotoma, pero en el fondo corresponde a un síntoma que precede a la migraña, que eso sería la migraña con aura. Y está la ok. migraña sin aura, que es la que viene sin este síntoma y que es solo el dolor, con Ok, estos síntomas asociados. ok, doctor, y esa, usted dijo recién que la cefalea es producto de alguna otra enfermedad, como por ejemplo tener el COVID. Me imagino que también cuando uno está resfriado te dan estos dolores. Sin embargo, ¿qué pasa con esa gente que de repente se levanta en la mañana y dice, me levanté con dolor de cabeza, sin tener otra enfermedad de por medio, digamos, ¿no? Me levanté de la nada y no es que me vacuné, no es que me voy a enfermar, no me voy a resfriar, no tengo COVID, y no me puse un remedio, una inyección. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Hay personas con tendencia o no? Siempre hay algo que nos gatilla eso. Ahí justamente la idea es poder definir si estamos frente a una cefalea primaria, donde el síntoma, que es el dolor de cabeza, es la enfermedad. Ahora, cuando es una cefalea matutina del despertar, uno tiene que interrogar a la persona, por ejemplo, de cómo es su calidad de sueño. Por Ya. ejemplo, la apnea de sueño, una pausa de la respiración durante el sueño en la noche, si es muy reiterativa, puede desencadenar un dolor de cabeza en la matutino, que es este dolor de cabeza del despertar. Entonces, cuando uno tiene que ponerle un nombre al dolor de cabeza para poder buscar un tratamiento, uno tiene que justamente primero hacer esta gran división y establecer si estamos frente a una cefalea secundaria, que podría ser por la apnea de sueño, o una cefalea primaria, que podría ser estas migrañas que hemos estado conversando. Ok. ¿Hay algún tipo de persona que tenga mayor tendencia a esto? La gente que vive más cerca de la playa, la gente que vive más cerca de la montaña, los blancos, los negros, los gordos, las mujeres, los enfermos de algo. ¿Hay algún tipo de persona predispuesta? Claro, ahí obviamente dependiendo del tipo de dolor de cabeza del cual hablamos, hay personas que tienen mayor predisposición. Por ejemplo, en el caso, como hemos estado hablando de la migraña, las mujeres tienen 3 a 4 es a 1 mayor predisposición de tener dolor. Hay una cefalea que se llama cefalea en racimo, que es más frecuente en los hombres. Entonces depende del tipo de dolor de cabeza, si va a ser más frecuente en hombres o mujeres. Ahora, lamentablemente, y por un tema de la prevalencia de la migraña, si uno empieza a sacar como cálculos generales, son las mujeres las que padecen más dolor de cabeza respecto al número de hombres que pueden tener estos otros tipos de dolor que son menos frecuentes. Ok, doctor, ahora, ¿cómo se combate? Si bien es cierto, si a uno le da un dolor de cabeza, una cefalea fuerte por alguna enfermedad, ¿qué pasa con los que no están con otra enfermedad?
¿qué es lo que se tiene que hacer, digamos, en la forma simple, estando en la casa? Porque claro, lo correcto sería, me imagino, sacar una hora con el neurólogo e ir a que me vea. Pero cuando me aparece un dolor de cabeza de la nada y no estoy enfermo de nada, ¿cómo lo enfrento? Mira, ahí el cuerpo es muy sabio y te da algunas directrices. Por ejemplo, si te molesta, estás con náuseas, ¿no es cierto? Ganas de vomitar, la persona deja de comer. Y uno busca la posibilidad de adquirir algún remedio para disminuir las ganas de vomitar, como los antieméticos. Pero, por ejemplo, si estás con o te molesta la luz, lo que haces es ir a un lugar oscuro, una pieza, ojalá muchas veces la persona busca recostarse Ujú. para tratar de disminuir la sensación desagradable que tiene y que provoca el dolor de cabeza. Ahora, hay dolores de cabeza que son tan intensos que ponen a la persona un poco más inquieta. Claro. La diferencia de esta persona que va a buscar un lugar de reposo, lo que busca la persona es moverse. Por lo tanto, ahí un poco depende del tipo de dolor y lo importante es tener claro que estamos frente a una cefalea primaria que no requiere una consulta urgente versus las cefaleas secundarias que sí pueden requerir alguna consulta urgente. Hay personas que incluso vomitan y me dicen, o ¿Correcto? no, no es que me dicen a mí, pues he escuchado que dicen, del dolor de cabeza llegué a vomitar. Claro, incluso dicen, y después del vómito sentí algo de alivio. Así de ¿Cómo interesante se este relaciona fenómeno. el vómito con el dolor de cabeza? Lo que ocurre es que existe un área del vómito que se llama área postrema, que es más específico, que tiene que ver con donde se desencadena la náusea, la gana de vomitar. Y hay un tema de aumento de presión intracerebral en algunos de estos casos de dolores donde el vómito alivia un poco la presión y esto hace que la persona sienta un alivio parcial del dolor, en algunos casos de dolor de cabeza. ¿Mm? Ok, ahora, doctor, otra pregunta respecto a lo mismo que usted me acaba de enganchar. ¿Dolor de cabeza tiene necesariamente relación con presión alta? Existe la cefalea por hipertensión arterial, ¿ya? Ahora, ahí hay unos criterios que están un poco establecidos que nos dicen que tiene que ser al menos 180 de sistólica. Entonces, no todas las presiones altas van a desencadenar dolor de cabeza. Hay muchas otras variables en ese punto. Ahora, como te digo, esos son criterios que nos ayudan a ponernos de acuerdo, pero en el fondo, tener la presión alta puede desencadenar dolor de cabeza. Para responder tu pregunta es sí. Por lo tanto, obviamente, una de las cosas que uno hace cuando examina a un paciente es tomar la presión y ver que no esté con la presión alta en el minuto que está con el dolor de cabeza. Y ahí entra la inquietud que dice, bueno, ¿es el dolor de cabeza el que está provocando que suba la presión o es la presión alta la que está desencadenando el dolor de cabeza? Entonces, por Ah, eso uno después debe continuar. o sea, puede ser que el dolor de cabeza me haga subir la presión de la molestia que me provoca. Así es. Ok. Entonces ahí viene después el control seriado de cuando la persona ya se encuentra sin dolor y uno debe seguir controlando la presión arterial y ver si se mantiene normal o alta para poder establecer el diagnóstico de hipertensión arterial. Bien, doctor, entonces, necesariamente la cefalea no significa que me va a pasar otra cosa más importante, no significa estoy entrando en infarto, estoy entrando en desmayo, no significa eso necesariamente. Así es. Ahora, existen unos términos que nosotros denominamos banderas rojas, que son las que Ya, yo te diría que sería como lo que debemos llevarnos de esta reunión, porque son los tipos de como alertas que debe tener la población para decir, ya, ahora debo consultar un servicio de urgencia. ya, ¿Ya? Entonces, las banderas rojas, primero están lo que se denomina los síntomas neurológicos. Entonces, si ya. aparece, por ejemplo, una alteración o pérdida del campo visual, la persona deja de ver en algún lado, hay Mm, una dificultad para hablar. Ahora que estamos conversando, la persona tiene dificultad tanto para expresar o para comprender el lenguaje. ya. Hay pérdida de fuerza de uno de los dos lados del cuerpo. Hay pérdida de la sensibilidad de alguno de los dos lados del cuerpo. O hay algún trastorno en la marcha. Esas son situaciones en las cuales la persona debe acudir a un servicio de urgencia. A un hospital o a un CESFAM o a lo que tenga a mano. Lo que tenga más cercano para que lo deriven si corresponde. Esos son como síntomas que te tienen que hacer consultar. ¿Ya? Ahora, obviamente un dolor que no se da a los analgésicos habituales también es un motivo para a consultar, porque en el fondo las personas probablemente cuando se encuentran frente a un dolor usan un paracetamol o usan un ibuprofeno. Si la persona ha estado utilizando esos remedios y el dolor ya no pasa, algo más hay que
hay que chequear y ahí sería también recomendable asistir a un lugar donde te puedan evaluar. Ok, ok, Bien, doctor. Doctor, tenemos obviamente, de que terminar ya. A ver, dígame lo que me iba a acuerdo. decir. No, que también obviamente la mujer embarazada que empieza con dolor de cabeza también es una bandera roja que hay que estar alerta y mujer embarazada con dolor de cabeza es mejor que también Cabeza, sea evaluada. perfecto. Doctor, que esté Eso. muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿ah? De nada, Karim, un gusto conocerte, que estés muy bien. Igual, igual a usted. Chao, chao. Doctor Carlos Aguilera, entonces, neurólogo de la clínica UANDES en Iquique Televisión.